En 2007, Joseph Wallace y Caroline Hart se conocieron en un evento benéfico comunitario en Filadelfia, Pensilvania. En ese momento, Joseph tenía 36 años y era el exitoso dueño de una pintoresca librería en el centro de Filadelfia, conocida por su colección de libros raros y eventos comunitarios. Su confianza y generosidad llamaron la atención de Caroline, quien entonces tenía 33 años y trabajaba como profesora de arte en una escuela secundaria. Era madre soltera de su hija de 11 años, Emma Hart, de un matrimonio anterior. El carisma de Joseph, su dominio del espacio y su dedicación a la librería impresionaron a Caroline. Su romance floreció rápidamente y, en el transcurso de un año, se casaron. La hija de Caroline, Emma, tenía 11 años cuando Joseph entró en sus vidas. Él abrazó a Emma como si fuera su propia hija, haciendo un esfuerzo dedicado por ser un padrastro de apoyo, asistiendo a sus talleres de arte, ayudando con los proyectos escolares y llenando el vacío dejado por el padre biológico de Emma, quien estaba mayormente ausente. La presencia de Joseph trajo estabilidad a su familia, y en la superficie, su vida juntos parecía perfecta, un dueño exitoso de una librería, una esposa amorosa y dedicada, y una familia feliz y bien ajustada. A lo largo de la siguiente década, la librería de Joseph continuó prosperando, amplió su alcance dentro de la comunidad y su reputación como un hombre de negocios respetado creció. Caroline, después de varios años enseñando, decidió dejar su trabajo para centrarse en el cuidado del hogar y en apoyar a Emma, ahora una adolescente. La familia vivía en una casa grande en un tranquilo y exclusivo vecindario de Filadelfia. Sin embargo, comenzaron a aparecer cambios sutiles en la dinámica familiar. Caroline notó que Joseph se estaba volviendo más distante, a menudo quedándose tarde en la librería o asistiendo a más eventos comunitarios. Emma, ahora una adolescente, también parecía alejarse de su madre, pasando más tiempo en su estudio de arte o con sus amigos. Caroline inicialmente atribuyó estos cambios a las tensiones normales de la vida. Las responsabilidades de Joseph en la librería eran exigentes, y Emma simplemente estaba pasando por las fases típicas de la adolescencia. A pesar de estas preocupaciones, Caroline se mantuvo comprometida con su familia. Continuó gestionando el hogar, asegurándose de que todo estuviera en orden mientras Joseph se concentraba en su librería y Emma en sus estudios. Ella creía que cualquier problema que enfrentaran se podría resolver con tiempo y paciencia. Después de todo, habían construido una vida juntos a lo largo de los años, y Caroline no tenía ninguna razón para dudar de la fortaleza de su familia. En 2017, cuando se acercaba su 10º aniversario de bodas, Caroline comenzó a reflexionar sobre la vida que habían creado juntos. Pensaba en cuánto había cambiado desde aquella noche en el evento benéfico comunitario cuando conoció a Joseph. Su relación había evolucionado de un romance vertiginoso a una sociedad estable, una que había superado los altibajos de la vida. Sin embargo, al mirar hacia atrás en la última década, no podía evitar la sensación de que algo faltaba. La conexión vibrante que alguna vez tuvo con Joseph parecía haberse desvanecido, reemplazada por una sensación de rutina y distancia. Emma, también, parecía estar manteniendo las apariencias, destacando en sus clases de arte y preparándose para empezar la universidad en otoño. A medida que se acercaba el aniversario, Joseph sorprendió a Caroline con planes para una celebración lujosa. Organizó una escapada de fin de semana a un resort de lujo. Caroline se sintió conmovida por el gesto, viéndolo como una señal de que Joseph todavía estaba comprometido con su matrimonio. Ella esperaba que este viaje reavivara la chispa que los había unido tantos años atrás. Sin embargo, debajo de la superficie, las grietas en su matrimonio se estaban ensanchando. Joseph Wallace, un carismático y respetado dueño de una librería en el área de Filadelfia, había expandido su pintoresca librería hasta convertirla en un querido centro comunitario a los 45 años, no solo en Filadelfia, sino también organizando varios eventos comunitarios. Esto estableció una sólida reputación como un exitoso empresario local. Su pasión por los libros y el compromiso comunitario, combinado con su habilidad para conectar con la gente, lo convirtieron en una figura muy conocida en su comunidad. Joseph siempre se esmeró en mantener la imagen de un esposo ideal y una figura paterna, asegurándose de que su vida familiar reflejara el mismo nivel de éxito que sus emprendimientos en la librería. Desde afuera, Joseph parecía tenerlo todo: una librería próspera, una hermosa casa y una familia amorosa. A menudo se le veía en eventos locales de arte y literatura,
discutiendo sobre libros, haciendo donaciones y ofreciendo apoyo a iniciativas artísticas locales. Las personas que conocían a Joseph lo describían como confiado, generoso y siempre en control. Había cultivado esta imagen cuidadosamente a lo largo de los años, comprendiendo la importancia de la percepción tanto en los negocios como en la vida personal. Sin embargo, detrás de este exterior pulido, Joseph era un hombre que se distanciaba cada vez más de su propia familia. En los últimos años, las demandas de su librería habían crecido, requiriendo más de su tiempo y atención. Pasaba largas horas en la librería, frecuentemente organizando eventos y talleres. Estas obligaciones se habían convertido en una excusa conveniente para su creciente ausencia en casa. Justificaba su ausencia enfocándose en el enriquecimiento cultural que podía proporcionar, un hogar acogedor, regalos pensados y un estilo de vida estable, pero en realidad, su creciente desapego no era solo una cuestión de trabajo, también reflejaba problemas más profundos dentro de sí mismo y de su matrimonio. Caroline Hart, anteriormente Caroline Johnson, a los 42 años, había dedicado los últimos años de su vida a su familia. Su rol como ama de casa le había dado un sentido de propósito, pero también la había aislado en muchos aspectos. El enfoque de Caroline también se había desplazado hacia su hija, Emma, quien había pasado de ser una niña pequeña a una joven. A medida que Emma se preparaba para entrar en la adultez, Caroline se preocupaba por los desafíos que enfrentaría. Estaba decidida a apoyar a su hija en todo lo posible, pero también temía que la creciente distancia en su matrimonio pudiera afectar la percepción de Emma sobre las relaciones. Emma Hart, ahora con 18 años, era la hija de Caroline de un matrimonio anterior. Actualmente era estudiante de primer año en una universidad local en Filadelfia, donde estudiaba historia del arte. Emma siempre había sido una joven brillante y ambiciosa, ansiosa por demostrar su valía y hacer que su madre se sintiera orgullosa. Al crecer sin su padre biológico, Emma luchaba con sentimientos de abandono y un profundo anhelo de aprobación paterna. Cuando Joseph entró en su vida hace 10 años, Emma inicialmente lo veía con cautela, pero con el tiempo, los esfuerzos de Joseph por ser un padrastro de apoyo la conquistaron. Asistía a sus exposiciones de arte, le ofrecía orientación y la trataba como su propia hija. Para Emma, Joseph se convirtió en la figura paterna que siempre había querido. Su atención y aprobación significaban el mundo para ella, llenando un vacío que había existido durante la mayor parte de su infancia. A medida que Emma entraba en la adolescencia, su relación con Joseph se volvió más compleja. Aunque todavía anhelaba su aprobación, también comenzó a notar la creciente distancia entre él y su madre. Este cambio inquietó a Emma y se sintió aún más atraída hacia Joseph, buscando su atención de maneras que iban más allá de la típica relación padrastro-hijastra. La necesidad de validación de Emma, combinada con los vacíos emocionales en su vida, la llevó a desarrollar un profundo apego hacia Joseph. A medida que avanzaba el año, la dinámica entre Joseph y Emma comenzó a cambiar de maneras sutiles pero significativas. Joseph, quien siempre se había enorgullecido de ser un padrastro cariñoso y atento, se encontró cada vez más atraído hacia Emma de una manera que iba más allá de los límites típicos de su relación. Sus esfuerzos iniciales por guiarla y apoyarla mientras enfrentaba los desafíos de su primer año en la universidad comenzaron a tomar un tono más personal e íntimo. Joseph, quien siempre había mantenido una relación cercana con Emma, comenzó a pasar más tiempo con ella, a menudo buscando excusas para estar a solas. Le ofrecía ayudarla con sus proyectos de arte, llevarla y traerla de la universidad o invitarla a tomar café bajo el pretexto de fortalecer su vínculo. Estos momentos de interacción, aunque aparentemente inocentes, estaban cargados de una tensión subyacente que ni Joseph ni Emma podían ignorar por completo. Las líneas entre el cuidado paternal y el afecto personal comenzaron a desdibujarse, y Emma, quien siempre había buscado validación masculina, empezó a ver a Joseph bajo una nueva luz. Joseph, por su parte, se volvió cada vez más consciente del poder que tenía sobre Emma. Su dependencia de él, junto con su creciente admiración, le dio una sensación de control que encontró tanto emocionante como embriagadora. Comenzó a probar los límites de su relación, evaluando hasta dónde podía llegar sin despertar sospechas. Gestos simples, como un toque en el hombro o un cumplido sobre su obra de arte, empezaron a tener un mayor significado. Las líneas previamente claras de comportamiento apropiado se
fueron redibujando gradualmente, y tanto Joseph como Emma fueron cómplices en este proceso. La relación alcanzó un nuevo nivel una noche cuando Joseph se ofreció a llevar a Emma de regreso a su dormitorio después de una exposición de arte nocturna. La conversación comenzó como siempre, discutiendo sus piezas de arte y sus planes para el fin de semana, pero a medida que se acercaban a su dormitorio, Joseph hizo un comentario sobre cuánto había madurado en el último año. Fue una declaración aparentemente inofensiva, pero la forma en que lo dijo, con una cierta mirada en sus ojos, hizo que el corazón de Emma se acelerara. Ella respondió con una tímida sonrisa. La atracción no expresada que había estado burbujeando bajo la superficie estaba ahora a la vista, aunque ninguno de los dos se atrevió a reconocerla directamente. Joseph comenzó a encontrar más razones para pasar tiempo a solas con Emma, y sus conversaciones se volvieron cada vez más personales e íntimas. Comenzaron a intercambiar mensajes de texto tarde en la noche, mensajes que gradualmente se volvieron más coquetos y sugerentes. Lo que había comenzado como inocentes chequeos se transformó en algo mucho más cargado. Ambos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no podían detenerse. El secreto de su relación añadía a su atractivo. Joseph tuvo mucho cuidado para asegurarse de que Caroline no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Borraba los mensajes de texto, evitaba estar a solas con Emma cuando Caroline estaba cerca, y mantenía su imagen de esposo devoto y figura paterna. Sin embargo, la tensión de llevar una doble vida comenzó a afectar. La culpa de traicionar a su esposa, junto con el constante temor de ser descubierto, pesaban mucho sobre Joseph. Con el paso de los meses, Caroline comenzó a notar cambios cada vez más inquietantes en la forma en que Joseph y Emma interactuaban. La relación, que antes era abierta y relajada, se había vuelto marcada por un nuevo nivel de secretismo. Las conversaciones entre ellos se volvían más silenciosas y a menudo terminaban abruptamente cuando Caroline entraba en la habitación. Las miradas que intercambiaban estaban llenas de tensión que Caroline no podía ignorar. Pequeños detalles que antes hubieran pasado desapercibidos ahora parecían tener un peso significativo. El repentino interés de Joseph en los proyectos artísticos de Emma, la forma en que ambos parecían excesivamente cautelosos a su alrededor, y como el comportamiento de Emma cambiaba cada vez que Joseph estaba cerca, hicieron que la incomodidad de Caroline se transformara en sospecha. Comenzó a observarlos más de cerca, buscando señales que pudieran explicar la creciente distancia entre ella y Joseph, así como el comportamiento cada vez más extraño de su hija. Su intuición le decía que algo andaba terriblemente mal, pero luchaba por encontrar pruebas concretas. La noche del 15 de septiembre de 2017, las sospechas de Caroline se confirmaron de la manera más devastadora. Había estado reorganizando la sala de estar cuando notó que el teléfono de Joseph estaba desatendido en la mesa de centro. Sin comprender del todo por qué, lo recogió, con la intención de moverlo. Mientras sostenía el teléfono, apareció una notificación de mensaje de Emma en la pantalla. La vista previa del mensaje parecía lo suficientemente inocente, pero fue la familiaridad del tono lo que hizo que Caroline se detuviera. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras desbloqueaba el teléfono, sus manos temblando ligeramente. Lo que encontró destrozó su mundo. Los mensajes intercambiados entre Joseph y Emma no eran solo afectuosos, eran íntimos de una manera que no dejaba espacio para la interpretación. Las palabras en la pantalla revelaban la magnitud total de su relación, detallando planes para encontrarse en secreto, confesiones de amor y un nivel de conexión emocional que era completamente inapropiado. Caroline sintió una oleada de náuseas mientras leía los mensajes. Cada palabra era como un cuchillo que se hundía más profundo en su corazón. La traición era abrumadora, no solo por el propio romance, sino porque involucraba a su propia hija. Temblando de ira e incredulidad, Caroline confrontó a Joseph tan pronto como él regresó a casa esa noche. Sus emociones, que habían estado burbujeando justo debajo de la superficie, estallaron cuando exigió una explicación. La confrontación fue inmediata e intensa, con la voz de Caroline elevándose mientras lanzaba acusaciones contra Joseph. Al principio, él intentó desviar las acusaciones, negando la gravedad de los mensajes y alegando que todo era un malentendido. Pero las pruebas eran innegables, y Caroline se negó a retroceder. Frente a la verdad irrefutable, las defensas de Joseph se derrumbaron. El dueño de la librería, normalmente seguro y controlado,
ahora estaba expuesto y vulnerable. Admitió el romance, aunque su confesión fue reticente y llena de excusas. Joseph intentó racionalizar sus acciones, afirmando que todo había comenzado de manera inocente, que solo quería ayudar a Emma en un momento difícil. Pero a medida que la verdad salía a la luz, quedó claro que sus motivaciones estaban lejos de ser inocentes. La relación había evolucionado hacia algo mucho más oscuro, impulsada por su deseo de control y el poder emocional que ejercía sobre Emma. Caroline escuchaba en un silencio atónito, su furia inicial dando paso a un dolor profundo y desgarrador. El hombre al que había amado y en quien había confiado la había traicionado de la peor manera posible, no solo con otra mujer, sino con su propia hija. La sensación de traición era abrumadora, al igual que la realización de que su familia estaba irrevocablemente destrozada. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, su esposo y su vida estaba ahora en duda. Emma, quien había estado en el piso de arriba cuando comenzó la confrontación, pronto se dio cuenta del argumento que estaba escalando. Las voces elevadas la llevaron a la sala de estar, donde encontró a su madre y a Joseph enfrascados en un acalorado intercambio. La vista del rostro empapado en lágrimas de su madre y la postura derrotada de Joseph provocó una ola de culpa sobre ella. Sabía al instante lo que había sucedido, y el peso de su propio papel en la situación se volvió insoportable. Atrapada entre su lealtad a su madre y sus complicados sentimientos hacia Joseph, Emma quedó paralizada por el miedo y la culpa. Nunca había pretendido que las cosas llegaran tan lejos, pero ahora no había escapatoria a las consecuencias de sus acciones. El dolor de su madre era evidente, y Emma sabía que en parte era responsable de ello. La realidad de la situación era cruda e implacable. El romance había destruido los cimientos mismos de su familia. Caroline, incapaz de contener sus emociones por más tiempo, se derrumbó por completo. Gritó a Joseph, exigiendo saber cómo pudo traicionarla tan profundamente, cómo pudo involucrar a su hija en algo tan equivocado. Joseph no tenía respuestas que pudieran satisfacerla, ni explicaciones que pudieran reparar el daño que había causado. Emma, parada en la puerta, estaba congelada por la intensidad de la escena que se desarrollaba ante ella. La culpa que sentía era asfixiante, y el miedo a lo que sucedería a continuación la mantenía inmóvil. Quería huir, escapar del insoportable peso de la situación, pero no podía moverse. La realidad del momento era ineludible, y sabía que nada volvería a ser igual. Joseph había pasado el día tratando de salvar lo que quedaba de su dignidad, pero el daño era irreparable. Sus intentos de apaciguar a Caroline solo parecían avivar aún más su ira. El dueño de la librería, antes encantador y compuesto, ahora se encontraba como el blanco de la furia hirviente de Caroline. La confrontación emocional había dejado a todos agotados y vulnerables, y a medida que la noche avanzaba, la tensión se volvía insoportable. A medida que la ira de Caroline se descontrolaba, se retiró a la cocina, desesperada por encontrar alguna manera de lidiar con sus emociones abrumadoras. En un momento de pura desesperación, agarró un cuchillo de cocina del mostrador. El cuchillo era grande, con una hoja reluciente que parecía reflejar la dura luz de la cocina. Sosteniéndolo con fuerza, Caroline regresó a la sala, donde Joseph y Emma todavía trataban de darle sentido al caos. Joseph, que aún lidiaba con la realidad de la situación, fue momentáneamente sorprendido por la repentina reaparición de Caroline. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el cuchillo en su mano. Antes de que pudiera reaccionar o defenderse, Caroline se lanzó hacia él con un movimiento feroz y decidido. La primera puñalada aterrizó con un ruido sordo y nauseabundo, y Joseph retrocedió tambaleándose, su expresión era de incredulidad y dolor. Caroline, impulsada por una ciega y consumidora rabia, continuó atacando. El cuchillo se hundió repetidamente en Joseph, cada estocada alimentada por la profundidad de su traición y el dolor desgarrador que sentía. La violencia del asalto fue brutal e implacable. El piso de la cocina, que antes estaba limpio, pronto se manchó de sangre, y el aire se llenó con los sonidos de la lucha y la agonía. Emma, que había estado paralizada por la confrontación anterior, ahora se encontraba siendo una testigo horrorizada del asesinato. Su mente luchaba por procesar la escena que se desarrollaba ante ella. La imagen de su madre empuñando el cuchillo, la sangre, y los gritos de agonía de Joseph eran demasiado para que pudiera comprenderlo. La gravedad de las acciones de Caroline comenzó a asimilarse mientras veía cómo la vida de Joseph se desvanecía. Sus manos, cubiertas de sangre, temblaban incontrolablemente. La realización de que acababa de matar a su esposo, el hombre que había sido parte de su vida durante años, era abrumadora. La intensidad de sus emociones, ira,
culpa y horror, se estrellaron de una manera que la dejó paralizar. Cayó de rodillas junto al cuerpo inerte de Joseph, con sus sollozos resonando por toda la casa. La conmoción de Emma se transformó en un profundo sentimiento de culpa y horror al ver la escena ensangrentada frente a ella. Nunca había imaginado que sus acciones pudieran llevar a un resultado tan trágico. Su padrastro estaba muerto, y su madre estaba devastada, ambos como resultado de una relación que ella había ayudado a crear. El peso de la responsabilidad y el miedo a las consecuencias la dejaron sintiéndose completamente impotente. En medio del caos, las emociones de Caroline comenzaron a cambiar de la ira a una desesperación mucho más profunda. El acto que había cometido era irreversible, y la realización de lo que había hecho la aplastaba. Sus manos seguían aferradas al cuchillo, y la sangre en la hoja parecía simbolizar la innegable realidad de sus acciones. A medida que los minutos pasaban, la realidad de la situación se fue asentando. Caroline sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero era incapaz de moverse de la escena del crimen. La propia lucha interna de Emma era evidente mientras intentaba darle sentido a lo que había sucedido, sabiendo que las acciones de su madre habían alterado para siempre sus vidas. La policía llegó a la escena del crimen solo minutos después de la llamada al 911 de Emma. La caótica y trágica escena en la casa de los Hart fue enfrentada de inmediato por las autoridades. Caroline, aún en estado de shock y cubierta de sangre, fue rápidamente detenida y llevada bajo custodia. La gravedad de la situación era evidente desde el principio, con el cuerpo sin vida de Joseph tendido en un charco de sangre en el suelo de la sala. A medida que el impacto inicial del asesinato se fue asentando, los investigadores comenzaron su trabajo. La escena fue minuciosamente documentada, y los expertos forenses trabajaron para reunir pruebas. El arresto de Caroline fue seguido de un registro detallado de la casa de los Hart, donde los detectives buscaron descubrir los motivos y el trasfondo detrás del brutal crimen. Durante la búsqueda, los investigadores encontraron una gran cantidad de pruebas que arrojaron luz sobre la relación secreta entre Joseph y Emma. Entre los artículos encontrados había una serie de mensajes de texto, fotografías explícitas y diarios personales pertenecientes tanto a Joseph como a Emma. Los mensajes entre Joseph y Emma eran gráficos e íntimos, sin dejar dudas sobre la naturaleza de su relación. Los diarios proporcionaron una visión más profunda de su estado emocional y la dinámica de su relación ilícita. El descubrimiento de esta evidencia pintó un claro retrato de la profunda traición que Caroline había experimentado. Los mensajes y los diarios detallaban no solo la naturaleza del romance, sino también la manipulación emocional y el engaño que habían estado involucrados. Esta evidencia fue fundamental para comprender el motivo detrás del asesinato y la magnitud del tumulto emocional que Caroline había enfrentado. Caroline fue formalmente acusada de asesinato en primer grado, un delito grave que conllevaba importantes consecuencias legales. La fiscalía argumentó que la naturaleza premeditada del ataque, combinada con las pruebas del romance, apuntaba a un crimen de extrema angustia emocional, pero con clara intención. El proceso legal fue seguido de cerca por los medios de comunicación, dada la naturaleza de alto perfil del caso y las trágicas circunstancias que lo rodeaban. El juicio tuvo lugar en noviembre de 2017, varios meses después del asesinato. Caroline, ahora enfrentando una sala de audiencias llena de periodistas, familiares y profesionales del derecho, parecía sombría y resignada. Su equipo de defensa argumentó que el asesinato fue un acto de locura temporal, impulsado por el dolor emocional extremo al descubrir el romance. Sostuvieron que Caroline había actuado en un momento de ira incontrolable, en lugar de con malicia premeditada. A pesar de estos argumentos, la fiscalía presentó un caso convincente. Las pruebas del romance, combinadas con la brutal naturaleza del crimen, llevaron al jurado a un veredicto rápido. El juicio estuvo cargado de emociones, con testimonios de familiares, expertos forenses y fuerzas del orden, que pintaron una vívida imagen de los eventos que habían ocurrido. El jurado la encontró culpable de asesinato en primer grado el 29 de noviembre de 2017. Caroline fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un reflejo de la gravedad del crimen y del profundo impacto que tuvo en todos los involucrados. La decisión del tribunal fue recibida con reacciones mixtas, ya que algunos consideraron que la angustia emocional de Caroline era un factor atenuante,
mientras que otros creían que se había hecho justicia por la trágica muerte de Joseph. Para Emma, las secuelas del juicio fueron un periodo de profunda conmoción. La joven, que una vez fue vibrante y llena de vida, ahora se enfrentaba a las consecuencias de la desintegración de su familia. La culpa y el trauma de haber presenciado el asesinato de su padrastro, y la realización de su papel en el romance, pesaban enormemente sobre ella. El impacto emocional y psicológico de los eventos la dejaron sintiéndose aislada y rota. La vida de Emma, que alguna vez estuvo llena de promesas y potencial, ahora estaba eclipsada por la tragedia que había golpeado a su familia. El sentimiento de culpa y horror se agravó por la naturaleza pública del juicio y el escrutinio que enfrentó tanto por parte de los medios como de sus compañeros. La pérdida de su madre al sistema penitenciario y la muerte de su padrastro la dejaron con un sentido de identidad fracturado y un futuro que parecía incierto. En los meses posteriores al juicio, Emma luchó por encontrar un camino a seguir. Las cicatrices emocionales que dejó el asesinato y las repercusiones públicas del juicio dificultaron su capacidad para reconstruir su vida. Buscó terapia y apoyo para enfrentar el trauma y la culpa, pero el proceso de sanación fue lento y lleno de desafíos. La historia de la familia Hart se convirtió en un trágico estudio de caso sobre las consecuencias de la traición y la fragilidad de las relaciones humanas. La investigación y el juicio sacaron a la luz la oscura y dolorosa realidad detrás de la fachada aparentemente perfecta de la familia. Para Caroline, Joseph y Emma, los eventos de 2017 alteraron irrevocablemente sus vidas, dejando un legado de dolor y arrepentimiento que perduraría durante años.